Si yo te cuento una historia de un personaje central en mi historia y te digo que este personaje central del cual yo te quiero hablar se llama Ana, la cual es una persona y esta persona es mujer y no solo es mujer, obviamente es una persona y pertenece a la raza humana. Y te cuento en mi historia cómo es que, conforme va progresando la historia, cómo es que Ana en una ocasión tuvo que ponerse en 4 puntos para gatear y llegar de un lado A a un lado B. Y en otra ocasión se tuvo que arrastrar por el suelo de la misma forma para llegar de un punto a otro. En otra ocasión tuvo que cruzar un río. En otra ocasión tuvo que trepar un árbol. Y así, diferentes eventos en los que Ana se tuvo que encontrar. La pregunta que tengo es esta. Al final, ¿tú concluirías que Ana es un perro porque gateaba en 4 puntos? ¿O que Ana es un koala porque trepó un árbol? ¿O que es un pez porque cruzó un río? ¿O que es un topo porque se escondió bajo la tierra? ¿O que es una serpiente porque se arrastró por el suelo? No, ¿cierto? Sería tonto pensar así, sobre todo porque al inicio de mi historia dejé muy en claro que Ana era un ser humano y no un animal. Y aun si en mi narrativa de mi historia yo te hubiera dicho que Ana, que era un ser humano, se convirtió en alguno de esos animales, entonces tú tendrías que concluir que Ana es un ser humano que se convirtió en un animal. Esas tendrían que ser tus conclusiones. Pero sería absurdo que tu conclusión fuera que es solo un animal cuando al inicio yo te presenté al personaje central como un ser humano, Ana, una mujer. De forma que todo lo que leas con respecto a Ana lo tienes que leer con su identidad en mente. La misma identidad que se le está atribuyendo al inicio de mi historia. ¿Para qué? Para que no llegues a conclusiones que yo como autor de esta historia nunca quise que llegaras, ¿cierto? Bueno, pues el apóstol Juan, en la narrativa del Evangelio de Juan, hace algo muy similar, donde desde el inicio nos está presentando a un personaje y su identidad. Y después seguirá hablando conforme avanza esta historia de este personaje, quien adoptó después una identidad que nunca antes había sido, sin abandonar su identidad original. Y conforme avanza la narrativa de su historia, Juan no quiere que pierdas de vista lo que desde el inicio de la historia él nos dijo con respecto a la identidad de este personaje principal de su historia. Ya que Juan, el apóstol, no quiere que llegues a conclusiones erradas de la identidad de la palabra de Dios. La palabra que es el personaje con el que inicia la primera declaración que Juan tiene que decir en su evangelio, en su historia. La palabra que vemos en versículo 1 de su evangelio, que tiene que ver con el Mesías, el Hijo de Dios, que vimos hace 2 semanas en la conclusión del propósito por el cual Juan escribió su evangelio. Así que el mensaje tiene como título esta mañana la palabra es igual a Jesús. Simple. La palabra con la que inicia Juan, o el verbo en tus Biblias, dice, es equivalente a la palabra de la cual yo te estoy hablando. El verbo o la palabra es lo mismo, es igual a Jesús. Así que en la sección de texto que abarcaremos esta mañana, trataremos de responder a 2 preguntas con la ayuda de los primeros 5 versículos que ya leímos,
que es básicamente como una introducción o prólogo que continúa en los siguientes pasajes, pero este es el inicio de esta introducción de Juan a su evangelio. Y las preguntas son estas: ¿quién es Jesús y a qué vino? ¿Quién es Jesús? De forma que trataremos de responder su identidad. ¿Y a qué vino? De forma que responderemos al propósito por el cual Él vino. Así es que si tienes tu Biblia nuevamente, acompáñame a leer los 2 primeros pasajes del Evangelio de Juan, para que ahondemos en la primera pregunta que trataremos de responder esta mañana, con el primer énfasis que nos va a dar estos 2 pasajes. Dice: en el principio existía el verbo, o la palabra. Cambia esa palabra si quieres, no estás cometiendo ninguna infracción. Y el verbo estaba con Dios, la palabra estaba con Dios. Y el verbo o la palabra era Dios. Él estaba en el principio con Dios. Ok. Primero que nada, tenemos que poner esto en perspectiva. Juan hablaba a una audiencia en particular, aunque obviamente sigue hablando a la audiencia de nuestros días. Él tenía en mente una audiencia muy en particular de su tiempo. Hay muchos debates de cuál era su audiencia en particular de ese momento, muy específica. Yo he leído muchos comentaristas y he escuchado otros pastores decir otras cosas, y la verdad es que me gustó algo que leí en un comentario de D.A. Carson, en donde él lo deja, la verdad es que muy abierto. Él dice: el Evangelio de Juan inicia con este trasfondo del griego, donde la palabra o el verbo es la palabra logos. Y esa palabra logos es griega y tiene un significado para la audiencia original. Ellos tendrían que entenderla de una perspectiva que si no tuviéramos el conocimiento de esa cultura, no entenderíamos muy fácilmente. Y aquí es donde entra la controversia. Muchos piensan que el Evangelio de Juan tenía una audiencia muy helenística o griega en su origen. Pero algo que me gusta y que menciona D.A. Carson es que no necesariamente tiene que ser así, porque también para el judío la palabra tenía mucho simbolismo, mucho valor, y la vemos por todo el Antiguo Testamento. Este logos, esta palabra, como se traduce, palabra, tenía mucho significado y simbolismo para el judío. Entonces, no necesariamente tenía una audiencia original Juan en mente por la cual escribió su evangelio, y tal vez, seguramente, yo me atrevo a pensar que pensó en las dos, porque pensó en cuánto iba a poder abarcar y cuánto iba a poder impactar su mensaje a ambas audiencias, tanto al gentil, a los griegos, como a los judíos. Con el lado de los estoicos, por ejemplo, que eran los griegos, ellos entendían el logos, o la palabra, o el verbo, como tú lo tienes en tu Biblia, como el principio racional por el cual todo existe, y que es la esencia del alma humana racional. Y así que en lo que ellos respectas, no hay otro Dios más que el Logos, y todo lo que existe ha surgido de seminales del logoi, o semilla de este Logos. Esa era su cosmovisión del origen de las cosas para los griegos. Entonces, ahí puedes ver por qué es que muchos se inclinan a pensar que Juan tenía en su mente una audiencia muy helenística, muy griega, cuando escribió su evangelio. Pero también D.A. Carson menciona esto con respecto a la palabra y cómo también tiene mucho significado para el judío de la época. Dice: la palabra de Dios en el Antiguo Testamento es su poderosa autoexpresión en la creación, revelación y salvación. Y la personificación de esa palabra hace que sea correcto que Juan la aplique como un título a la autorrevelación final de Dios, la persona de Dios, su propio Hijo. Pero si la expresión resultara más rica para los lectores judíos, también resonaría en las mentes de algunos de los lectores con antecedentes totalmente paganos, como serían los griegos. En su caso, sin embargo, pronto descubrirían los griegos
pronto descubrirían que, independientemente de lo que hubieran entendido que significaba el término en el pasado, la palabra logos, el autor cuyo trabajo estaban leyendo, en este caso Juan, en ese momento los estaba forzando a pensar con nuevos pensamientos. En otra forma, en otro sentido, Juan estaba tratando de, si el propósito de la carta de Juan eran las dos audiencias, judíos y griegos, por un lado los judíos no tendrían mucho problema en entender qué tenía que ver esta palabra como el personaje central de su evangelio, pero los griegos también la asociarían desde otra perspectiva, conociendo una cosmovisión nueva de lo que significa este logos, este personaje que de por sí ellos ya exaltaban en sus mentes, pero con una cosmovisión judía del Antiguo Testamento. Así es que básicamente eso es lo que queremos dejar en claro, por un lado, porque es que Juan usó este término logos de la palabra al inicio como un gancho, si lo quieres ver así, como una carnada para poder llegar a ambas audiencias de su época. Y bueno, me imagino que empiezas a hacer tú mismo conexiones si estás familiarizado con tu Antiguo Testamento. Te das cuenta de las primeras frases del primer versículo. Dice, en el principio existía el verbo. ¿A qué te resuena ese en el principio existía el verbo? A Génesis. Si vamos a Génesis 1, versículo 1, capítulo 1, vamos a encontrar esa misma declaración. Dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Te das cuenta el lenguaje? Juan está siendo muy intencional en usar ese lenguaje. ¿Por qué? Porque como ya dijimos, él quiere que sepamos quién es esta palabra, quién es este Jesús. E inicia con su identidad. ¿Cuál es la identidad de este Jesús? ¿Cómo respondemos a esa identidad? Pues vayamos al inicio, dice Juan. Esta palabra tiene que ver con algo que sucedió en el inicio, en el principio. La palabra del hebreo es arqueo y también se puede ser usada como origen. Entonces, antes de que todo fuera creado, en el origen, cuando todo estaba ahí confabulándose, ¿quién estaba ahí? El Logos. En el origen, en el principio. Él existía. El verbo, el logos, existía ahí en ese tiempo cuando todo se estaba confabulando, cuando todo iba a comenzar, cuando la bola iba a empezar a rodar, si lo quieres poner en esas palabras. Y luego dice que este logos estaba con Dios. Entonces ahí ya nos está dando otro aspecto de la identidad de este que es el logos. Por un lado, él estaba en el origen, o sea, ya estaba. Por otro lado, estaba en comunión con alguien más. Y este alguien más es Dios mismo, Dios, el Creador. Y luego nos sigue hablando de su identidad de este logos, de esta palabra, y dice que el logos, la palabra, era Dios. Entonces nos está diciendo tres cosas en una sola declaración. Primero que estaba en el origen, después que estaba en relación con una persona que era Dios, pero después nos está diciendo algo que vuela la mente. Que este logos también era Dios. Y ya desde aquí, desde ahorita, Juan nos está diciendo, no pierdas de enfoque la identidad de mi personaje central, por favor. Nos está suplicando que no vayamos a otras direcciones conforme va avanzando el texto. Que no perdamos de vista la identidad, porque la identidad es muy importante y nos las quiere dejar ver de muchas formas. Que él estaba en el principio con Dios en el versículo 2. Lo vuelve a repetir, ¿te das cuenta? Si algo caracteriza al hebreo es que cuando ellos quieren dar un énfasis en una verdad que ellos quieren comunicar a una audiencia, ellos usan mucho la repetición, como tú y yo usaríamos las negritas en una carta para dar énfasis a una frase que queremos que nuestro lector ponga mucha atención. De esa misma forma, el hebreo se maneja así es como se diseña o se formula el hebreo, y es así como Juan nos lo deja ver. Él estaba en el principio con Dios, otra vez usando la palabra principio, en el origen, o sea, como diciéndote a ti como audiencia o a su audiencia hebrea o judía de su época, por favor, pon atención en esto, él ya estaba ahí. ¿Y por qué crees que hizo tanto énfasis en eso? Porque seguramente él ya conocía de lo que había en el corazón del hombre, en su propio corazón.
¿Y cuál iba a ser la tentación de muchos en querer torcer su mensaje? Y no solo el de él, sino el de los otros evangelios. Entonces, él nos está diciendo, en el principio existía el verbo estaba con Dios, el verbo era Dios, él estaba en el principio con Dios. Muchas sectas y religiones paganas, una de ellas la de los testigos de Jehová, tuercen el texto. Y lo tuercen de tal forma descarada que algo que Juan diseñó en una forma gramatical para que no se pudiera torcer, pues lo tuercen. Ellos lo tuercen así, dicen, en el principio existía el Logos estaba con Dios y el Logos era un Dios. O sea, como diciendo, un Dios entre otros dioses. Como dando la posibilidad a más de un Dios o un Dios menor, porque hasta lo ponen en minúsculas. Bueno, pues quiero que sepas desde ahorita, porque algún día te van a tocar a tu puerta o te los vas a encontrar en alguna parada del camión con sus revistas. Esa es una trampa en el lenguaje original. El lenguaje original no tiene aquí una que nosotros usaríamos para traducir el texto. El artículo indefinido una, no lo tiene. Ellos se lo tuvieron que poner para entonces poder decir que era un Dios, para darle un grado más bajo a este que es el Logos, de aquel que se menciona en el mismo texto, que estaba con Dios. Ellos ponen en la perspectiva a Dios Padre y ponen a Logos como un Dios menor, un Dios con menor rango. Bueno, pues eso no es lo que Juan quiso decir. Lo que quiso decir es que Dios era el verbo, Dios era el logo. En realidad es así como se tiene que traducir de una forma muy literal y textual. Dios era el logo, para que no le quedara la menor duda a nadie. Entonces te das cuenta, lo que Juan nos quiere comunicar es precisamente lo que dice el primer énfasis de mi sermón, que su identidad de este logos era el de una deidad, era la deidad misma. Y es lo que quiere que tengas en mente desde un inicio, por favor, dice Juan. Porque más adelante nos va a decir otras cosas que este logos va a hacer una vez que adopta una personalidad que nunca antes había tenido. Y entonces la mente humana puede empezar a pensar otras cosas del logos que Juan nunca dijo de él. Lo que él sí dijo es esto, que él es la deidad, tan deidad como aquel que tenía enfrente y con el que estaba en el origen, cuando todo inició, como el Génesis nos lo muestra. Y en Génesis también podemos ver esa palabra obrando con poder. Entonces, en Génesis 1:3 dice, entonces dijo Dios, sea la luz, y hubo luz. Esa palabra sea la luz, ¿qué es eso? Es una declaración de una palabra que obró con poder, ¿para qué? Para crear algo que se llamó la luz. Entonces ahí vemos el personaje de la palabra obrando en Génesis, en el origen, como ya lo habíamos comentado antes. Así es que, por favor, tú no eres la audiencia original, pero eres la audiencia de nuestros días, y el Evangelio de Juan sigue siendo tan relevante para la audiencia de nuestros días como lo fue para la audiencia original. Ten esto en mente, Cristo es deidad, y punto. No quieras después torcer su identidad conforme vamos avanzando en la exposición del Evangelio de Juan. Vamos al siguiente pasaje, versículo 3, dice, todas las cosas fueron hechas por medio de Él. ¿De quién? Del Logos. Tenemos que seguir el flujo del argumento. Y sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Entonces, ¿qué nos está diciendo de el Logos en este momento Juan, el apóstol? Que todas las cosas fueron hechas por medio de Él. Todas. No hay nada que tú puedas ver o de lo cual se te hable en la Biblia que sea producto de la creación o que haya sido creado, en la que este Logos no haya sido un elemento esencial. El Logos, de esta forma, tiene un poder, como dice el segundo énfasis de mi sermón. ¿Quién es Jesús? Su poder es creacionista. Tiene poder de crear. Y lo dice en el versículo 3, y otra vez podemos volver a hacer referencia a Génesis 1, versículo 3, donde dice, entonces dijo Dios, y empezaron a hacerse muchas cosas conforme Dios decía. Conforme avanzamos en el texto,
y dijo Dios, produzca la tierra, y se hizo la tierra. Y dijo Dios, y haya lumbreras en la expansión, y se hicieron esas lumbreras. Esa palabra activa, que es por lo que quiero asumir que los traductores en español ponen verbo, porque esa palabra es activa, está obrando con poder para crear cosas de la nada. Entonces, ¿quién es este Jesús? Alguien que tiene poder creacionista. ¿Y quién sino Dios tiene poder creacionista? Otra vez, está atado con la identidad de solamente la deidad. Tú no puedes llamar a nada que crea de la nada otra cosa sino Dios. Y eso es lo que significa aquí en el segundo énfasis de mi sermón, que la palabra es creacionista. Y sin Él, te das cuenta que en la primera parte del versículo lo pone de una manera positiva. Todas las cosas fueron hechas por medio de Él, ¿ok? Pero por si no te quedó claro, y sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Lo cambia, pero está diciendo la misma, está tratando de transmitir la misma idea. Como diciendo, ¿ves eso que está hecho? Bueno, pues sin la palabra no hubiera sido hecho. ¿Ves eso otro que está hecho? Bueno, pues sin la palabra. ¿Ves las potestades celestiales? Bueno, pues sin la palabra. Es lo que Juan está tratando de comunicar a su audiencia, muy básico. Nos está llevando de la mano y con manzanitas nos está poniendo las cosas. ¿Para qué? Otra vez, para reforzar el inicio, que es muy importante. La identidad de la palabra. Y bueno, otra vez, discúlpeme porque ahora la voy a agarrar con los testigos de Jehová. Pero ellos lo tuercen así, y todas las otras cosas, o sea, como incluyendo a la palabra como una cosa más. Otra vez, una trampa en el lenguaje, la mentira del engaño de aquellos que quieren seguir una religión basada en las obras, en el performance, para yo ganar los méritos y el favor de Dios. Pero bueno, ya no quiero ahondar en ellos porque yo quiero exponer el texto y yo quiero que tú crezcas en las convicciones del texto y no en las convicciones falsas de los engañadores. Vamos al versículo 4. Dice, en Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Este versículo 4 ya va a responder a nuestra siguiente pregunta que propusimos en el texto. ¿Recuerdas? Propusimos dos. ¿Quién es Jesús? La segunda pregunta es ¿a qué vino? Versículo 4 nos va a ayudar a responder esa parte de la pregunta. ¿A qué vino Jesús? ¿A qué vino el Logos? ¿A qué vino que en el principio, que estaba en el origen y que estaba con Dios y que también al mismo tiempo era Dios y que aparte participó en el proceso de la creación de forma que Él es un elemento esencial, que si Él no hubiera estado ahí, nada de lo que vemos hubiera sido hecho? ¿A qué vino? Como que si eso te lo creo, predicador, pero ya entendí, pero ¿para qué vino? ¿A qué vino Jesús? Bueno, pues, por un lado, Juan nos sigue hablando de su deidad, aunque no lo incluí en la respuesta a nuestra pregunta 1. Dice que en Él, en el Logos, estaba la vida. Dios es vida. El origen de las cosas viene de aquel que es el origen, el que da vida y a los objetos que ahora se pueden mover es Dios mismo, de Él emana la vida. Bueno, pues también nos dice eso de la palabra, entonces simplemente está siendo redundante Juan, pero no está siendo redundante nada más con el afán de rellenar texto en su mensaje. Está siendo redundante porque otra vez no perdamos de vista la identidad de que es la palabra. En Él y la vida era la luz de los hombres. Bueno, ¿a qué vino? Pues a dar vida. Pero ¿qué es lo que tenemos que asumir cuando hablamos de que Juan va a hablar de este personaje? Y más adelante, en versículo 14, lo vamos a ver después, dice que esta palabra se hizo carne. Ahí es por eso que me estoy adelantando un poquito de esa parte de a qué vino. Lo vamos a ver más adelante, pero desde ahorita quiero que sepas que vino a algo, se hizo carne. En otras palabras, se vistió de carne, se forró de carne, se hizo como uno de nosotros. Esta palabra, en Él estaba la vida, porque era la deidad, y la vida era la luz de los hombres. ¿Cuál es la asunción ahí? Si la vida es la luz de los hombres, y la palabra necesitaba venir
para que esa luz fuera manifestada, entonces tenemos que concluir que los hombres no tenían luz, se les fue la luz, y los hombres entonces, si hacemos la conexión opuesta a lo que vemos en esa declaración, estaban muertos. Si la vida era la luz, la muerte es ¿qué? Las tinieblas. Entonces, los hombres tenían que estar muertos para que la palabra tuviera que osar venir. De otra forma, entonces, ¿cuál es el sentido de que la palabra tomara una forma que nunca antes había tomado? Y eso habla del aspecto del propósito por el cual a qué vino. Su esencia, vida y luz. Esa es la esencia de la palabra. Ya estamos entrando a los atributos. Uno de sus atributos es que es vida. Simple y sencillamente es vida. Nadie le dio la vida. No hubo un punto en el tiempo en donde alguien le otorgó vida, ya era vida. ¿Por qué? Porque estuvo ahí en el origen para dar vida a otras cosas. Y esas, de alguna forma, son malas noticias, ¿cierto? Malas noticias para los hombres, o sea, en el sentido de que estaban muertos, estaban en tinieblas. Pero luego vienen las buenas noticias. Y la luz brilla en las tinieblas, versículo 5. La luz brilla en las tinieblas. Esta luz de aquel que es vida brilla en las tinieblas. Y bueno, todos sabemos que las tinieblas como tal simplemente es la ausencia de luz. La ausencia de luz nos da tinieblas. Cuando hay luz, no se ven las tinieblas. Entonces, es simplemente ese proceso de remover la luz. Me imagino que alguna vez te has quedado sin luz en tu casa y has usado el antiguo método, si es que no tenías cerca ahí tu celular, de prender una vela, o aún usando tu lámpara del celular, alumbras y se disipa la luz. Si se te acaba la pila o se te acaba la cera de la vela, lo que quedan son tinieblas. Entonces, básicamente esa es la idea, la luz brilla en las tinieblas. ¿Y qué trae como consecuencia? Versículo 5, la segunda parte, y las tinieblas no la comprendieron. Me gusta más una traducción que las tinieblas no prevalecieron. No prevalecieron. ¿Por qué? Porque obviamente la ilustración es la misma. Si había tinieblas y llega la luz, las tinieblas disipan. Se van, por ponerlo en ese lenguaje, se van, dejan de ser. ¿Por qué? Porque ya hay un elemento que las disipa. De forma que, ¿a qué vino Jesús? Pues Él vino a tener un impacto, y su impacto, ese es el énfasis cuarto de mi sermón, es que vino a vencer las tinieblas. Ese es su impacto al venir. Ese es el impacto de cuando la luz, la vida y la vida que emana esa luz, toca tierra. Entra en una atmósfera de tinieblas. Entra en un mundo donde hay caos, donde las personas tienen su entendimiento entenebrecido, en donde los que aparentan tener vida porque se mueven, en realidad están muertos espiritualmente. No tienen la vida que esa persona, que es el Logos, sí tiene. Viven en tinieblas y por ende podemos decir que están muertos. De forma que ese es el estado espiritual de los hombres sin el Logos, sin la palabra que es Dios. Tú y yo, esta mañana, si no hemos tenido un encuentro con la palabra de Dios, un encuentro que haya traído un impacto a nuestras vidas de forma que la palabra venció las tinieblas de nuestros corazones, entonces tú esta mañana estás muerto espiritualmente. Todos, sin excepción alguna,
No importa si eres hijo de un rey o de un millonario o de un cura o un sacerdote o un pastor. No importa quién tú creas que eres y la influencia que tengas en este mundo, cuando vienes a este mundo, cuando se rompen las aguas del vientre de tu madre, tú naces como una criatura en tinieblas, muerta espiritualmente. A los ojos de los hombres tienes, pero también a los ojos de los hombres un día vas a ir bajo tierra. Y la muerte física, ¿qué es? Cuando tú vas a un velorio y ves al cuerpo de la persona que acaba de fallecer en una caja, ves al cuerpo, ¿cierto? Pero ¿qué pasa con su alma? ¿La ves? No la ves, la persona ya no está ahí, aunque su cuerpo está ahí. Esa persona ya no está ahí, ya sus sentimientos, sus emociones, sus pensamientos ya no están ahí. Entonces, ¿por qué? Porque ya hubo una separación de cuerpo y alma. Está muerta. Entonces, por el pecado sucede lo mismo contigo y conmigo. Todas las cosas malas que hacemos, por causa de que nacemos muertos, inclinados a lo malo, al pecado, somos muertos espirituales. Pecamos, no cuando cometemos pecado es que nos convertimos en pecadores, sino pecamos porque somos pecadores, porque naces muerto. Por eso tu inclinación es al pecado y por eso las tinieblas abundan en tu ser. Y entonces se cumple lo que dice la palabra de Dios, que no le conocemos, que no le buscamos, que no le entendemos a Dios. ¿Por qué? Porque las tinieblas nublan nuestras mentes. Las tinieblas totalmente nos ciegan, de forma que no podemos ver más allá de las tinieblas. Y las tinieblas no solamente están en nosotros, sino que crecen conforme vamos creciendo. Y nos adentramos a ellas. Y aunque no lo vemos, caminamos muertos espirituales. La muerte espiritual es la separación del alma con Dios. De la misma forma que la muerte física es la separación del cuerpo del alma, o el alma del cuerpo, la muerte espiritual es básicamente, viene siendo un paralelismo, es una imagen que Dios nos deja ver de manera muy, muy palpable cuando vemos que alguien muere. Él nos está diciendo, eso que tú ves ahí también sucede con aquellos que viven en tinieblas. Sus almas y mi persona no pueden coexistir. La muerte física nos ilustra una muerte más aterradora, la realidad de la muerte espiritual. El pecado nos separa de Dios. Así que esta mañana quiero que sepas que sin mucho rodeo, en los primeros 5 versículos de Juan, Dios nos está dejando ver mucho de, no solo la identidad de quién es Jesús, no solo del propósito por el cual vino Jesús, sino el propósito más extenso de la palabra de Dios, de un mensaje de redención que Él quiere traer a nuestras vidas, en donde todo inicia con la creación, que ya lo leímos. Que era la palabra, que era Dios, por Él se hicieron todas las cosas. Pero después Él tuvo que venir en un contexto donde había tinieblas. ¿Por qué? Porque por el pecado del hombre hubo una caída, una separación de Dios. Tu pecado, esa cosa que tú haces en lo oculto, o tal vez no lo haces en lo oculto porque eres un cínico ya, y lo ves muy normal, muy natural, la inmoralidad sexual, la ira, el orgullo, la soberbia, por esas cosas que muchas veces ya no calificamos como malas porque las justificamos con un tinte de justicia, de que merecíamos haber actuado así. Y ya ni siquiera quiero hablar de la muerte, de la mentira, de los que matan, de los que roban, de los que adulteran.
Esos pecados ya asumo que muchos los ven mal. Por eso meten a la gente a las cárceles. Porque hay fraude, porque alguien murió, porque alguien mató a alguien, porque alguien cometió alguna infracción que rompe las leyes del Estado. Pero las tinieblas no nada más es eso, va más profundo. Va más oscuro hacia adentro. Tiene que ver con eso que emana de mi corazón. Eso que emana, que no glorifica a Dios porque está centrado en mi parecer, en mi preferencia, en mi ser. Se trata de mí. Por eso me enojo. Se trata de mí. Por eso me airo. Se trata de mí. Por eso es que no puedo perdonar. Se trata de mí. Por eso es que actúo y lastimo y sobajo y me creo más. Eso son las tinieblas por las cuales la palabra tuvo que resplandecer y brillar en medio de nosotros. ¿Para qué? Para que lo que está en nosotros no prevalezca, sino que sea esa luz de la palabra la que disipe nuestros corazones, esa caída que revela una muerte espiritual. ¿Para qué? Para que venga la redención. Entonces, ¿te das cuenta? En los primeros pasajes del Evangelio de Juan podemos ver ese mensaje de la creación, de la caída y de la redención. Lo que va a provocar la luz, que es la vida, que es la luz, y que va a disipar a las tinieblas. ¿Por qué? Porque no prevalecen cuando la luz, tienen un encuentro con la luz. De forma que esa es tu más grande necesidad esta mañana. La necesidad de que Jesús, el Logos, que es Dios y que trae vida, alumbre tu corazón y te dé vida. Que su esencia de deidad, de aquel de quien emana la vida, sea algo que se pueda transferir y que disipe las tinieblas de tu corazón. Porque por tu pecado tú estás muerto y separado de Dios. Y la prueba es que un día vas a morir de manera física. Pero no tienes que quedar en un estado de muerte espiritual, aunque eso va a suceder. La palabra puede traer el cambio, puede hacer la diferencia para que tú te conviertas, para que tú creas. Pero lo primero que tienes que creer es que vives en profundas tinieblas y que necesitas la gracia del Evangelio de Jesús. Aquel que, siendo en forma de Dios, se hizo carne, como vemos en el versículo 14 del mismo pasaje, del mismo capítulo del Evangelio de Juan. Se hizo carne y tomó forma que nunca antes había experimentado y vivió una vida perfecta, sin pecado, sin tinieblas, en donde todo lo que hacía, todo lo que emanaba de su boca, de su pensamiento, de sus acciones, de sus deseos, todo era luz. No había tinieblas en él, porque no había pecado en él. Él ha sido el único hombre en la tierra, Jesús, que no caminó en esta tierra y que no nació como un muerto espiritual. Cuando María, su madre, rompió aguas, no dio a luz a un muerto espiritual, sino a alguien en quien estaba la vida. Y esa vida que iba a ser la luz de los hombres. Y lo que Jesús hizo mientras caminó en esta tierra es hacer una invitación a aquellos que escuchaban su mensaje de esperanza que trae luz a las tinieblas. Y la invitación es esta: arrepiéntete y cree en mí. Una invitación muy sencilla, y lo que significa es esto, es vuélvete de tus tinieblas, dale la espalda a tus tinieblas y acércate a la luz. Y conforme tú te sigas acercando a la luz, esas tinieblas disiparán más y más de tu vida. De forma que entre más cerca estés de mí, entre más pongas tu esperanza y confianza en mí, entre más tu fe sea puesta en mi persona, tus tinieblas no prevalecerán. Y la luz de la vida que yo pongo en los corazones de aquellos que confiesan mi nombre, estará en ti. Y la muerte que tenías, esa muerte espiritual,
va a dejar de existir, porque yo te voy a dar la vida que yo deposito en aquellos que creen en mí, que se arrepienten en verdad, que en verdad se humillan y reconocen cuán grandes son sus tinieblas y cuán grande es su necesidad. Cómo es que ellos mismos no pueden meter luz a sus vidas porque son tinieblas, están muertos. Necesito que alguien que es externo, de quien sí emana la luz, deposite luz en mi vida, para que yo pueda arrepentirme y venir a la luz, clamar por salvación. Porque Jesús vino a vivir la vida perfecta que tú y yo no pudimos vivir, y también murió la muerte que las tinieblas de nuestro corazón merecían por culpa de nuestro pecado. Porque Dios odia las tinieblas, las aborrece. Y Él no va a permitir que prevalezcan ante su presencia. Y tú y yo en un estado de tinieblas tendríamos que ser destruidos. Pero Dios es misericordioso, Él es amoroso. Y Él envió a aquel que es la luz, para que tú vengas a Él y te arrepientas y le des la espalda a las tinieblas y ahora lo busques a Él, pongas tus ojos en la luz y camines hacia la luz, y que sea la luz la que te remueva toda maldad y te hagas un hijo de Dios por la fe en Cristo Jesús. Esas son las buenas nuevas. Esa es la salvación por gracia, que Dios envió la luz para que nosotros no vivamos más en tinieblas. La pregunta esta mañana: ¿te atrae esto? ¿Te atrae este mensaje? ¿O lo ves como una fábula? ¿Lo ves como un cuento de hadas? ¿En verdad no ves que vives en tinieblas? Si es así, yo te animo a que escudriñes tu corazón y que no te midas con un estándar meramente humano en donde te comparas con otros y ves que no eres tan malo como el asesino, como el de los carteles de drogas. Que te compares con Dios, con su santidad, con su luz, y que pongas en contraste su luz con las tinieblas que hay en tu corazón, y entonces llegues a la realidad lógica de donde tú te encuentras parado con respecto a la santidad de Dios, su perfección, su pureza, su amor, su bondad. Que reconozcas que eres un ser muerto en tus delitos y pecados y que necesitas que la luz del Evangelio de Jesús resplandezca en esa cruz, y que llevó tus pecados y que fue castigado y tomó tu lugar, porque Dios no da por inocente al culpable. Él tiene algo en contra de las tinieblas y trató a su Hijo como si Él hubiese caminado en tinieblas, aunque Él era perfecto y sin mancha. Pero lo trató así porque tomó el lugar de los pecadores, y pudo haber tomado tu lugar si tú en verdad te arrepientes y crees en Él y te conviertes, porque Él resucitó el tercer día, por cierto. Él resucitó al tercer día, de forma que las tinieblas y la misma muerte fueron vencidas. La muerte que amenazaba a todo hombre fue vencida por Jesús. Al tercer día resucitó. Esa luz que Él es no podía ser contenida en una tumba por 3 días. Él tenía que salir a su estado original, un estado de vida. Y aunque llevó la muerte por los que merecemos la muerte, también nos trae vida en su nombre. Y esa misma resurrección que Él experimentó, la puedes experimentar tú también. Aunque un día nos van a poner en una madera y nos van a poner bajo tierra, ese no es el veredicto final para aquellos que hemos creído, para aquellos que confiamos en aquel que es vida. Él nos resucitará en el día postrero, dice su palabra. Pero solamente si en verdad te has arrepentido y si has creído. Solamente si en verdad has decidido seguir a Cristo y ahora eres un cristiano. ¿Qué es un cristiano? Es aquel que estaba muerto en sus pecados, pero que ahora ha recibido la vida. Es aquel que estaba separado de Dios, pero que ahora ha sido reconciliado con Dios. Es aquel que era un cadáver espiritual, pero que ahora la vida de Dios fluye a través de él o de ella. Un cristiano es aquel que estaba muerto ante Dios, pero que ahora ha sido resucitado por y para Dios. Jesús trajo vida al muerto espiritual. Luz
a las tinieblas de nuestros corazones. Y aunque son metáforas distintas, nos enseñan la misma verdad espiritual. Isaías 9:2 profetizó nuestra realidad en tinieblas y nuestra necesidad de la llegada de la luz en Jesús. Así es que, después de que acabemos de orar, te animo a que vayas a Isaías 9:2 y tú mismo leas cómo es que esto que acabo de decir ya estaba anticipado, había sido anunciado desde antes de la llegada del Logos, de Jesús, de aquel que es la vida y de aquel que vino para salvar y que vino para dar vida en verdad en su nombre. Así es que vamos a orar para que Dios te dé esa gracia si aún no le conoces. Y aún si le conoces, vamos a orar para que si hay tinieblas con las que todavía luchas, que seguro las hay, sea Jesús el que siga disipando las tinieblas con su poder, porque Él lo puede, porque Él es el Todopoderoso, Él es la deidad encarnada que nos trajo vida espiritual. Vamos a orar. Te damos gracias, Señor. Gracias por el Evangelio de tu Hijo. Gracias porque Juan es muy puntual en dejarnos ver la identidad de tu Hijo, para que no perdamos el enfoque, para que no nos desviemos, para que no osemos en pensar cosas que nunca dijo de quién era Él, de su identidad y su propósito en esta tierra. Señor, gracias por el Evangelio de Juan, que no solo es hermoso, sino que es lleno de esperanza. Esperanza para todo aquel que vive en tinieblas. Esperanza para todo aquel que aún ya no vive en tinieblas, pero sigue luchando con las tinieblas que este mundo ofrece. Con las tinieblas de nuestros corazones que a veces olvidan dónde está su identidad y se inclinan a la maldad, al pecado. Señor, perdónanos por que las tinieblas a veces han ganado partida en nuestra manera de vivir. Y pecamos de muchas formas. Y aunque ya no caminamos muertos espirituales y en verdad hemos confiado en ti, Señor, a veces actuamos como si así fuera. Y eso no te honra. Y eso no representa el mensaje que acabamos de leer hoy. De que cuando la luz llega a los corazones de los tuyos, las tinieblas no prevalecen, sino que se disipan, mueren. Las tinieblas, la luz vence a las tinieblas. Señor, perdónanos por momentos de tinieblas, donde la tiniebla prevalece sobre nuestro ser. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a creer que Jesús, que es la vida, es más poderoso que toda tiniebla. Y que las tinieblas no vencen a la luz, porque se disipan cuando la luz está presente. Padre, que la luz que Cristo ha puesto en nuestros corazones crezca más y más. Y que conforme vamos avanzando en el Evangelio de Juan, esa misma luz que Él ya depositó simplemente sea reactivada si es que está dormida. Para que nosotros crezcamos con convicciones fuertes del tipo de Dios que nos ha salvado. Y como consecuencia, nuestras vidas tengan un impacto de transformación con poder de lo alto. Te lo pedimos y te damos gracias. En el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén.